os venguéis vosotros mismos. 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Poco difícil, ¿no? Tal vez él nos venga, no, ok, está bien, no me venga, pero dale hambre. Vemos al enemigo que está en necesidad y nosotros hacer algo, Pero Jesús también habla de eso y dice, dale la capa. Si te pide, ve una milla más y quítate la capa y dale la capa. Y también habla de que hay que perdonar, ¿cuántas veces? 490 veces, hermano. Y yo creo que muchos llevan la cuenta, ¿no? Ya voy por la 300. Pero imagínense que Dios hiciera lo mismo con nosotros, que nos llevara cuenta. Estaríamos mal. Pero esa misericordia que Dios nos da a nosotros también la tenemos que dar a la gente. Porque dice que tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Amén. Y entonces, unas palabras que mencionó Cristian: injusticia, sensación de derrota, me robaron. Yo le agrego, a veces nos sentimos ultrajados. Es como que hay un complot en contra de nosotros. A veces lo vemos, a veces no nos damos cuenta hasta que ya nos damos el encontronazo. Pero ¿sabes qué? Como vengo diciendo yo ya hace tiempo, el hecho de que no veamos el plan de Dios no quiere decir que Dios no está trabajando. Y he venido hablando de Jacob. El miércoles pasado hablé de las negociaciones que hizo Jacob. Negociaciones que le causaron dolor de cabeza. Porque una de ellas fue que negoció para casarse con la mujer que había robado sus sueños a primera vista. Y de querer una esposa, quedó con 4 esposas. Por hacer un negocio innecesario. Y hay veces nosotros, por querer buscar venganza o por querer resolver a nuestra manera, quedamos haciendo las cosas mal. Otro ejemplo es Sara. Sara escucha que va a tener un hijo, ella se ríe, jajaja, ¿cómo voy a tener un hijo? Entonces, ¿qué dice? No, espérate, vamos a darle a Agar. Abrancito, vaya y acuéstese con Agar porque tenemos que ayudar a Dios a resolver este asunto. Negociación innecesaria, después vemos que nació Ismael, después se armó toda una bronca entre Isaac y Ismael, Agar tuvo que irse, después regresó y todo un lío por querer ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda, hermano, aunque a veces parece. Dios necesita que le obedezcamos y que creamos que Él está trabajando y perfeccionando un plan excelente para nuestras vidas. Amén. Y comencé hablando el miércoles de José y de los otros hermanos de José, los hijos de Jacob, que a partir del capítulo 37 de Génesis, vamos a estar entre Génesis 37 y 41. No lo voy a leer todo, vamos a ir por arribita, después si usted quiere lo lee, y si después quiere más profundidad, los miércoles profundizamos un poquito. De Génesis comienza una historia increíble, una historia que para muchos podría ser medio injusta, medio frustrante, ¿cómo va a ser que esto esté pasando si tú me prometiste otra cosa, Dios?
porque Jacob venía de escuchar no solamente la bendición de Isaac, sino la bendición que Dios mismo tenía para Jacob y para su descendencia. Pero entre las negociaciones innecesarias que hizo Jacob al casarse, con tener 4 esposas, creó conflicto entre los 12 hijos. Entonces su hijo consentido, José, que era el que nació de la mujer que él realmente amaba, él tenía un favor especial con él. Y esto causó problemas en la familia con los otros hermanos porque veían que Israel tenía preferencia por José. Y dice Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Habla de la historia de la familia de Jacob, pero en realidad empieza a hablar es de José. Y de Israel no se vuelve a hablar más hasta que Israel se ve enfrentado entre dejar su familia morir de hambre o sacrificar a su hijo menor, Benjamín. Una situación difícil, ¿no? Porque cuando él llega a ese momento, él pensó que su hijo amado, el que iba a continuar su legado, había muerto. Porque, como dije el miércoles, al mentiroso le dieron mentira y al tramposo le hicieron una trampa. Sus propios hijos hicieron un complot contra José. No pensaron, o a lo mejor sí pensaron, en el sufrimiento que Jacob iba a pasar. A lo mejor dijeron, se lo merece por haber preferido a José y no a nosotros. Entonces ellos ven que había no solamente un cariño particular por José, sino que dice que Jacob manifiesta ese privilegio cuando le da la túnica de colores. Dicen que era algo espectacular y no era una cosa que iba nada más cubriendo el cuello, dice que iba del cuello a los pies, que simbolizaba un trato, un favoritismo y un lugar especial. Incluso dice que quizás los hermanos pensaron que con ese gesto Jacob estaba dándole la primogenitura a José. Y sabemos el lío que se forma con la primogenitura, con su papá Jacob y Esaú, que esa es la primera negociación que hace Jacob por un plato de lentejas con Esaú. Entonces, llega un momento en que José tiene 2 sueños. Imagínense, encima de que era el favorito del papá, llega donde los hermanos a contarle que había tenido un sueño. Y no era un sueño cualquiera, era un sueño en los que él veía a sus hermanos inclinarse ante él. Primero el sueño que tiene dice que estaban todos haciendo manojos. Manojos es como un grupo de cualquier planta o algo que se junta. Y dice José, y mi manojo se mantenía derecho. Y el de ustedes, torcido. Y los hermanos dicen, ¿que vas tú a reinar sobre nosotros? Y después viene y tiene otro sueño y dice, oye, espérate, tuve otro sueño. Ahora el sol, la luna y las estrellas se van a doblar ante mí. Y no se lo dice únicamente a los hermanos, se lo dice al papá también, a Jacob. Y ya eso, dice que eso enfureció más a los hermanos, pero Israel, su papá, dice que meditaba en esto. ¿Por qué? Porque Jacob o Israel era un soñador también. Él tuvo sueño, él entendía el poder y la revelación de Dios que había a través de los sueños. Y yo me imagino que él decía, wow, ¿qué es lo que va a hacer Dios con José con este sueño? ¿Cómo así que nosotros vamos a ir a inclinarnos ante ellos, ante él? Y cuando vamos más adelante en la historia vemos que el sueño o los sueños de José se cumplieron. Cuando habla el primer sueño, Manojo habla de comida. Y vemos que una de las primeras cosas por la que los hermanos van y se inclinan ante José es porque había un hambre, había una hambruna en ese tiempo.
Y la segunda vez ya es porque Jacob tiene que dejar ir a Benjamín, su hijo más pequeño, e ir y también rendirle pleitesía a José. Todavía Jacob pensando que José estaba muerto. Y la historia sigue diciendo, no lo voy a leer todo porque si no nos vamos a tomar mucho tiempo. El primer sueño, toda esta parte de los sueños está en Génesis 37. Los hermanos forman un complot. Entonces dicen, yo me imagino que ellos ya venían tramando, vamos a esperar el momento preciso para hacerle daño a José. Y así andan los enemigos de nuestros sueños, hermano. Buscando el momento preciso para atacarnos. Y se les da la oportunidad cuando Jacob le dice a José, ve a ver dónde están tus hermanos y me vienes y me cuentas. O sea, José era el chismoso, aparte de todo, ¿no? Y cuando los hermanos ven, dice, mira, ahí viene el soñador, vamos a ver qué va a hacer de sus sueños. Y traman en matarlo, entonces Rubén dice, no, no lo matemos. Rubén, el hermano mayor, mejor tirémoslos en la cisterna que no tiene agua. Y Rubén pensando que cuando los hermanos se olvidaran y se fuera, él iba a sacar a José de la cisterna. Pero parece que hay un momento en que Rubén se va y dice, Judá, vamos a venderlo, porque veía que venía una caravana de madianitas. Dice, vamos a venderlo como esclavo. Así nos deshacemos de él y de su sueño y tenemos una ganancia. Y así hacen. Y después dicen, ¿y ahora cómo hacemos para decirle a papá qué pasó con José? Le quitan la capa y la llenan de sangre de animales. Se presentan donde Jacob dice que enseñan la capa llena de sangre y le dicen, ¿tú reconoces esto? Y el mismo Jacob fue el dijo, oh, se lo comieron unos animales. Ellos no tuvieron que decir absolutamente nada. El tramposo cayó en la trampa. Y creyó una mentira porque no pudo ver más allá de eso. Y hay veces así nos pasa. Hay cosas que no son verdaderas, pero como nosotros la creemos, son verdaderas para nosotros. A muchos, Satanás, porque vamos a llamarlo como es, nos dice, eres tan pecador que Dios no puede salvarte. Eres tan malo que Dios no puede bendecirte. Eres tan pequeñito que Dios no puede hacer nada contigo. Y si nosotros creemos eso, es verdad para nosotros. Aunque aquí la palabra dice que no, que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y Jeremías dice que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Pero ¿cuál creemos a veces? Creemos la mentira de Satanás porque es lo que parece que somos. Porque no podemos ver el plan de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando ellos hacen eso, piensan que deshaciéndose de José, morían los sueños de José. Pero a diferencia de lo que el plan del enemigo o de nuestros enemigos, porque hay veces no solamente Satanás es nuestro enemigo, a veces nosotros mismos somos nuestros enemigos. Los sueños, los planes y la palabra que es de Dios, hermano, se va a cumplir dentro de la cisterna, fuera de la cisterna, siendo esclavo o donde sea que estés. Porque el lugar no es lo que dice quiénes somos, sino nuestro Padre, que dice que Él nos llamó, nos escogió, nos dio nombre y nos puso sobrenombre. Amén. Entonces, sigue diciendo, Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero que Él, Jesús, vino, ¿para qué? Para que tengamos vida y para que esa vida sea en abundancia. Más adelante vemos en Génesis 42 cómo los hermanos
se dan cuenta de que habían hecho mal contra José. Pero cuando venden a José, todo parecía oscuro. Jacob o Israel dijo, ¿ahora qué será de mis sueños? ¿Qué será de esa palabra que dijo el Señor? Que en mí van a ser benditas todas las naciones de la tierra si ya yo estoy viejo. ¿Qué va a ser de mi familia si mis 10 hijos mayores no tengo fe en ellos? Porque son tremendos. Porque los educó Jacob y no los educó Israel. Y Benjamín es un niño chiquitito. ¿Qué va a ser de mi familia? Pero Dios a veces permite ciertos procesos para que vayamos aprendiendo de las cosas, como aprendió José. Porque una cosa que tuvo José es que no solamente dice que él era muy atractivo, y la Biblia solamente habla de dos hombres más que eran guapos. José, David y Absalón. No se habla de ningún hombre más guapo ahí. Pero eso no lo fue todo, como para David tampoco fue el sentirse que él era el lindo. José tenía otros atributos importantes. Uno de ellos era que él creía en Dios. Él fue criado por Israel. Él seguro vino escuchando todas las experiencias de Israel, todas las bendiciones que Israel, cuando habló Israel, habló de Jacob, le decía que estaban para su familia y que Dios se las había dado. José no tuvo que estar en Betel con Jacob, José no tuvo que estar en Peniel con Jacob. José vio la vida de Israel y dijo, este Dios, el Dios de mi padre, este es el Dios verdadero. Y José pudo ver cómo Dios los iba prosperando y bendiciendo. Pero además de eso, José fue fiel donde quiera que estuvo. José fue fiel a su padre, pero José fue fiel en la casa de Potifar y José fue fiel en la cárcel. Él sirvió con excelencia donde quiera que él estuvo. Y cuando él llega como esclavo a Egipto, yo mencioné el miércoles que por todo lo que yo leo de José, tuvo que haber sido un tipo súper inteligente. Porque él llega a una nación donde él no conocía las costumbres, no conocía el idioma, y llega en una posición diferente a la que él estaba acostumbrado, porque él siendo el niño lindo, él no hacía el trabajo duro en la casa. Pero llega ahora a una situación diferente. Pero José tuvo que esmerarse para aprender la cultura, el lenguaje y a trabajar donde fuera que lo pusieran. Y en todo sobrepasó. En todo lo que hizo fue excelente. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque José no se olvidó de Dios. Porque no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que José dijo, no, si Dios me trajo aquí, Dios sabe lo que hace. Y después al final de la historia vemos que él le dice a los hermanos eso, no se preocupen por lo que me hicieron. Para preservación de vida es que yo llegué hasta aquí. No sé en qué situación estés, no sé qué problema tengas, no sé qué te esté faltando. Dios tiene la solución. Pero donde estés, sé el mejor. Que la gente pueda ver que tú eres diferente a los demás. Que hay algo en ti que te hace ver diferente. Amén. A menudo nos quejamos de que Dios nos haya puesto en un lugar o en otro lugar o que no nos haya puesto en cierto lugar o posición. Sin embargo, si confiamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tenemos que estar en paz donde quiera que estemos. Ojo, y hay veces estamos en ciertos lugares o en aquel lugar, como le pasó a Jacob, por nuestro propio
pecado, decisión, o como dice la Biblia, concupiscencia. Pero Dios, como estuvo con José, como estuvo con Jacob, está con nosotros. Y dice la Biblia que José fue varón próspero. Y como José fue varón próspero, donde José iba, todo era próspero. Porque cuando él llega a la casa de Potifar, Potifar vio, dice, este tipo es pila. Y dice que Potifar le entregó todo lo que había en su casa para que José lo administrara. Y dice que Potifar fue bendecido a causa de José. Y Potifar vio y dijo, el Dios tiene que estar con este muchacho. Con Isaac, todo pozo que Isaac abría, tenía agua, aunque se lo robaban. Cuando Jacob estuvo con Labán, Labán no quería dejar ir a Jacob porque dice, no, yo soy bendecido porque tú estás aquí. Hermanos, tenemos que ser ese Isaac, ese Jacob, ese José, que la gente no nos quiera dejar ir porque somos de bendición. Y no lo contrario, que la gente nos ve y dice, espérate, que salgo huyendo de aquí. Pero hasta ahí vimos ya, José llegó esclavo, pero bueno, ahora está en casa de Potifar, ahora él es el administrador. Pero el diablo no se conforma con eso. El diablo, Satanás, no se conforma con que le digamos no una vez. Porque dice Pedro que él anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Y él no le importa hacerlo un día, 2 días, 3 días y toda nuestra vida. Por eso que tenemos que ser, dice, sed sobrios y velad. Porque entonces, como José era un tipazo, me imagino, y él trabajando en la casa, administrando, la mujer de Potifar lo vio y dice, wow, este chico es mío porque es mío. Una tradición dice, o un estudio dice, que como Potifar era oficial de Faraón, todos los que estaban cerca de Faraón tenían que ser eunucos. Entonces dicen que posiblemente ellos tenían como un matrimonio por contrato. Él estaba casado por guardar unas apariencias, pero que él era eunuco. ¿Saben qué es ser eunuco, verdad? Okay. Y al parecer, o más o menos uno que ha visto y estudiado un poco la Biblia, ha visto las películas, se ha dado cuenta que las mujeres en ese tiempo eran, ahora hablamos, ay, las mujeres, no, pero las mujeres de entonces también eran cosa seria. Y ella arma todo un complot y dice que día a día ella se le insinuaba a José. Hasta que José le dice, no. Fíjense que José no solo le dice, no, ¿cómo voy a ir en contra de Potifar, mi jefe? ¿Cómo voy a hacer pecado contra Dios? Y sin pensar en las consecuencias, José salió huyendo y dice que dejó nuevamente su ropa, una capa, lo que tenía arriba, y eso lo usó la mujer para decirle a Potifar, mira, tu favorecido vino y se insinuó de mí. Y yo me imagino que Potifar, hay algunas películas que he visto que ponen a un Potifar como diciendo, voy a tener que castigarlo, pero yo sé que es mentira. Porque dice que la pena para eso era quemar a la persona o matar a la persona. Y Potifar lo que hizo fue mandarlo a la cárcel. Y cuando José llega a la cárcel, ¿qué pasó? El jefe de la cárcel vio que José era pila. ¿Y qué quedó haciendo José en la cárcel? Encargado de todo. El preso, encargado de los presos. Porque, hermana, no hay cadena, no hay atadura, no hay cárcel, no hay nada que el enemigo pueda hacer contra nosotros cuando Dios está con nosotros. Porque Él es mayor en nosotros que el que está en el mundo, que las amenazas del mundo. Y nadie nos puede robar los sueños de Dios.
Nosotros mismos lo que podemos hacer es dejarlos a un lado, porque pensamos, no, esto es imposible para Dios. Pero tengo noticias para ti. No hay nada imposible para Dios. Y José no solamente era diligente, trabajador, sino que José también era compasivo, porque entonces él tiene un encuentro con dos personas que habían trabajado con el rey, un panadero y el copero. Y dice que ambos tienen un sueño. Y él vio la frustración de ellos. Y se acercan donde él y le dicen, tuvo un sueño. Y él le dice, cuéntamelo, cuéntamelo. Y el copero viene y le dice, no, mira, que soñé, que estaba apretando uvas y que después repartí el vino. Estoy parafraseando porque no quiero entrar en detalle, después ustedes léanlo. Y después dice, José le dice, eso quiere decir, porque soñó con 3 copas, le dice, eso quiere decir que en 3 días vas a volver a servirle vino al rey. Y le dijo José, pero cuando estés ahí, no te olvides de mí. ¿Y qué creen? El copero se olvidó de José. Entonces el panadero también tuvo un sueño, que tenía el pan, que tenía las cebas en la cabeza y venían las aves y lo picaban, y dice José. Y dice que triste José le dijo, eso quiere decir que en 3 días te van a matar. Y así pasó, y dice que José estuvo con angustia y dolor por eso. Pero más adelante, después el rey tiene unos sueños que lo perturban, y llegan todos los adivinos y todos los magos, y nadie puede interpretar el sueño. Y ahí el copero se acordó de José. ¿Y a cuántos a veces nosotros le hemos dicho, oye, acuérdate de mí cuando estés? ¿Y la gente? O a nosotros nos dicen, oye, si sabes de tal cosa, mira que la necesito, acuérdate de mí. Nosotros no nos acordamos. Pasó el tiempo hasta que el copero dijo, oh, espérate. En la cárcel hay un muchacho que me interpretó el sueño de que yo iba a estar aquí. Mira que él es. Y dice el rey, tráigame a ese muchacho. Y cuando Faraón le cuenta el sueño, los 2 sueños, le dice, primero soñé con vacas gordas, pero después venían unas vacas flacas y se comían a las gordas, y después unas espigas hermosas, pero después venían otras espigas y se comían a las espigas que estaban hermosas. Y le dice José, eso quiere decir que vas a tener 7 años de bendición y 7 años de hambre. Tienes que ser buen administrador. Otra característica de José. Fue buen administrador de los bienes, aunque no eran de él. Porque entonces Faraón dijo, pero es que no hay otro en que haya el Espíritu de Dios. Póngame a este hombre a administrar todo. ¿Y en qué posición quedó José? Segundo después de Faraón. Cuando Faraón estaba de vacaciones, el que quedaba a cargo era José. El esclavo, el que le habían engañado y lo metieron a la cárcel, el que sus hermanos despreciaron, el que sus hermanos le hicieron ver a su padre que había muerto. Ahora era el segundo de Faraón en Egipto. Y en ese tiempo Egipto era una de las naciones más poderosas y más ricas que había. O sea, que no es que era jefe de un pueblucho, era jefe de una gran potencia. Y llega entonces el tiempo de la hambruna, y ahí es cuando vienen a realizarse los 2 sueños de José. Pero el tema dominante aquí es que José estuvo con Dios, por eso Dios estuvo con José. Amén. José fue amado y odiado, favorecido y abusado, tentado y confiado, exaltado y humillado. Sin embargo, en ningún momento de su vida, José parece no tener los ojos puestos en Dios, ni deja de confiar en Dios, ni deja de servir con integridad. La adversidad no hizo endurecer su carácter. La prosperidad no lo arruinó.
Él era el mismo en privado como en público. Fue fiel a Dios y en su servicio a los hombres. Se alejó de lo que no agradaba a Dios y mostró compasión con los necesitados. Un historiador dice, Enoc muestra el camino de la fe. Noé muestra la perseverancia de la fe. Abraham muestra la obediencia a la fe. Jacob muestra la disciplina de la fe. Y José muestra el triunfo de la fe. José nunca se quejó. José nunca dejó que la situación comprometiera su carácter, su fidelidad y quién él estaba predestinado para ser. José sabía que él no era el esclavo, que él no era el empleado de Potifar, sino que él era un hijo escogido por Dios con un plan especial y poderoso. De igual manera podemos dar gracias a Dios por su gran plan. Si los hermanos de José nunca lo hubieran vendido a los madianitas, entonces José nunca hubiera ido a Egipto. Si José nunca hubiera ido a Egipto, nunca hubiera sido vendido a Potifar. Si nunca hubiera sido vendido a Potifar, su esposa nunca lo hubiera acusado. Si su esposa nunca lo hubiera acusado, no hubiera ido a la cárcel. Si no hubiera ido a la cárcel, no se hubiera encontrado con el copero y el panadero. Si no se hubiera encontrado con el copero y el panadero, no hubiera llegado donde Faraón. Si no hubiera llegado donde Faraón, él nunca hubiera sido el primer ministro de Egipto. Si no se hizo el primer ministro, nunca se administró con prudencia la gran hambruna que venía. Si no hubiera administrado con prudencia, hubiera venido una gran hambre en la nación y a su familia. Si no administró con prudencia para la hambruna que vendría en la región, entonces la familia todavía en Canaán hubiera perecido de hambre. Si su familia en Canaán pereció a causa del hambre, el Mesías nunca hubiera venido. Si el Mesías no pudo venir, entonces Jesús nunca vino. Si Jesús nunca vino, tú y yo estamos muertos en pecado y sin ninguna esperanza. Recordemos que porque no veamos el plan de Dios completo o perfecto, no quiere decir que Dios no está trabajando. No sé si estás rodeado de hermanos, de gente que te envidia, que te tiene rabia, que busca hacerte el mal, que busca cómo meterte la pierna para que te caigas. No sé si están levantando un complot contra ti, te están levantando calumnia. No sé si sientes que no te valoran en tu lugar de empleo. No sé si sientes que no mereces lo que estás viviendo. No sé, hermano, cada uno de ustedes sabe lo que está pasando. Todos vamos a pasar por un camino completamente diferente. Pero tenemos algo en común. Nuestro destino es el mismo. Y es el llamado de Dios, es la bendición de Dios. Como dice Pablo, no es que crea que ya yo lo haya alcanzado todo, porque yo, así como Pablo, creo que no voy ni a la mitad de lo que creo que Dios puede hacer en mí o va a hacer en mí. Pero una cosa sí hago, olvidándome lo que quedó atrás, no enfocándome en lo que parece que no es, me enfoco en lo que está allá adelante, en la meta de no cualquier llamado, de un llamado supremo. Y procuro llegar a ese momento, a encontrarme no solamente con mi llamado, sino que a encontrarme en el momento en que el Señor me diga, bien, buena sierva y fiel. Has sabido hacer buen administrador en lo poco, te puedo poner ahora en lo mucho. Pero si no podemos con lo poco, ¿cómo vamos a llegar a lo mucho, hermanos? No dejes que nada, ni nadie, ni la situación te robe la paz, te robe el sueño.
porque eso es lo que el enemigo, Satanás, quiere hacer, robar tu sueño. Y si te roba el sueño, te roba la esperanza. Y si te roba la esperanza, eres una persona menos que se pierde, que vive como él quiere, en depresión, en tristeza. Pero si estás firme, enfocado en lo que Dios dijo, venciendo el mal con el bien, sabiendo que Dios paga mejor que nadie, que no se queda con nada, creyendo que Dios tiene un plan y un llamado para ti. Créeme, hermano, yo no sé, a José le tocó 11 años llegar a ser el primer ministro de Egipto. A David, 15. A Abraham, una vida entera para ser papá. A Jacob, 20 años, estar con la mujer que amaba. ¿Qué es un día? ¿Qué son 2 para el Señor? A nosotros nos parece una eternidad, pero el tiempo de Dios es perfecto. Dice Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo. Pero cuando el Señor venga, hallará fe, nos encontrará haciendo lo que Él nos mandó a hacer. ¿Podemos creer que tú y yo somos el José de este tiempo? ¿Tú crees que Dios te trajo aquí desde lejos para que estés mal? Para nada. ¿Tú crees que lo que has pasado ha sido en vano? Para nada. Porque todo lo que hemos vivido nos hace lo que somos hoy. Todo, hermano. Y ese es nuestro testimonio. Eso es lo que nos da a nosotros la autoridad de decir, hay un Dios que sigue vivo, que sigue real, y como abrió el mar hace más de 2.000, 4.000 años, lo puede hacer hoy. El mismo que mandó la provisión del cielo, lo puede hacer hoy. El mismo que liberó a Egipto de sus propias ideas y mentes, lo puede hacer hoy. El mismo que abrió la cárcel cuando Pablo y Silas estaban presos, lo puede hacer hoy. El mismo que llamó a los pescadores insignificantes y les dio lugar de discípulos y apóstoles, es el mismo Dios que está aquí haciendo lo mismo hoy en esta mañana. Si lo puedes creer. Pero Él también nos da el libre albedrío para que nosotros digamos, lo creo. Lo creo, no me importa lo que mis ojos vean. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me ha dado palabra. ¿A cuántos Dios les ha dado buena palabra? Y les ha dado buenas promesas. Y ha hecho pacto con todos nosotros. ¿Pero qué vamos a creer? ¿La mentira del enemigo? ¿Vamos a dejar que nos robe los sueños? No, hermano. Te motivo en esta mañana. Este es el llamado de hoy. Mantente firme, estar sobrio, vela. Como Jacob, no estés cerca de lo que te desvía, de la tentación, de lo que te da tristeza. Aléjate, huye. Dice una versión, la versión New King James, en inglés dice que José se sacó, he pulled out, él se sacó, no él huyó, él se sacó de ahí completamente. Y hay lugares, hay situaciones en las que tenemos que no solamente salir, huye y no vuelvas allí. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle, Padre, yo creo en ti, creo en tus sueños, creo en tus promesas. Yo sé que tú eres fiel. Yo sé, Señor, que aunque me hayan humillado, aunque me hayan dicho cualquier tontería, aunque quieran robar mis sueños, no lo lograrán,
porque tú estás conmigo, Señor. Tú dijiste que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que llega a cumplir el propósito por el cual la enviaste, Señor. Tú también me dijiste, Señor, que tus planes eran mejor que los míos y tus caminos mucho más altos que los míos, Señor. Tú también me dijiste, Señor, que en mí serían benditas todas las naciones de la tierra y que mi simiente, mi generación también sería bendecida, próspera e instrumentos tuyos, Señor. Tú me prometiste que mi casa y yo te serviríamos, Señor, y que no había justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Tú dijiste, Señor, que aunque a un lado se levantaran 1000, Señor, tú te ibas a levantar con nosotros, Señor. Que aunque un ejército acampara contra mí, que no temiéramos porque tú estabas con nosotros. Tú nos dijiste que tu paz nos dabas y tu paz nos dejabas. No una paz momentánea como el mundo da. Tú nos das la paz, Señor, que sobrepasa tu entendimiento, Señor. Padre, tú nos dijiste, Señor, que aunque un día andáramos en el valle de sombra y de muerte, que no tuviéramos temor, porque tú eras nuestro buen pastor, que nos cuidaba, que nos dabas aliento, que aderezabas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos, Señor. Tú nos prometiste, Señor, que tú estarías con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre amado. Tú dijiste, Señor, que si podíamos creer, al que creyere todo le era posible, Señor. Y nosotros creemos en esta mañana, Señor, que nuestros sueños no van a ser abortados, Señor. Nuestros sueños no son cancelados. Nuestros sueños reviven en esta mañana, Padre amado. Y vamos a llegar a ser, Señor, lo que tú destinaste a que fuéramos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios. Aquí estamos, Padre.